Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, dando continuidad a las conferencias del día de hoy, la próxima presentación se titula Comunistas Espirituales. No. El as de... Comunitas. Ay, perdona, comunistas. Por favor, pensar que hoy en día hay edición, perdón. Disculpen, no estaba raro que yo salga con alguna cosa diferente. Es para que se despierten todos. Ya me di cuenta que están todos atentos. Muy bien. Soy María Augusta. Bueno, la conferencia que viene a continuación se llama Comunistas Espirituales, el as de varas, a cargo de Loli Martínez y Manuel Soniero. Loli y Manuel son directores del Centro Espírita Manuel y Divaldo, en Reus, Tarragona, trabajadores en el espiritismo desde hace 35 años. También ellos han ayudado a formar varios centros espíritas. En la conferencia que nos van a presentar, se trata de el espírita ante el momento de potencialidad cuando descubre el camino hacia las comunitas espirituales, a través de la transformación integral, con los ejemplos de Francisco de Asís y Pablo de Tarso, entre otros. Les comento antes de presentarlos que Loli y Manuel también no nos van a poder acompañar esta tarde, entonces si van teniendo alguna pregunta la pueden ir anotando para al final ellos nos van a dedicar unos minutos para contestarlas. Loli y Manuel, los dejamos a ustedes. ¿Se oye, verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar primero, si funciona. No va, ¿no? Bueno, con mucho de algunas cosas de las pasadas. Pruébalo tú. ¿Está encendido? Sí, vale, porque acaba de... ahora sí, ahora perfecto. Bueno, queríamos hablar, como os he dicho en la presentación, de la llamada del ser crístico, de la nueva era de Cristo, de la capacidad de unificar fuerzas espirituales, sobre todo los espíritas, una fuerza espiritual que iría asumida en el amor, que sería capaz de iniciarnos en una nueva forma de conciencia y de iluminación interior. Para nosotros, para los espíritas, Cristo, la llamada crística, es el paradigma, el ejemplo de espiritualidad crística universal, que es el máximo ejemplo que tenemos, por eso lo usamos a través del Evangelio, como figura moral, no como figura eclesiástica, y que es el único capaz de cubrir el vacío existencial del hombre ante la sociedad actual. El ser crístico, chispa divina, llamémoslo como queramos, la esencia que somos, la llevamos dentro, y lo iremos viendo a lo largo de la conferencia. Para hallarlo, primero nos tendremos que conocer, tendremos que saber lo que son nuestros instintos, nuestro yo, nuestro ser, nuestras partes psicológicas, y tendremos que desgranar nuestras experiencias, la actual y las pasadas, para poder llegar a la conciencia crística y poder así despertarla. En el libro La Revolución del Ser, John de Angelis, si esto quiere pasar, nos dice que en los estados más primitivos, el ser humano en la época de la infancia decide crecer en el proceso del dolor o del amor, implementando más fuertemente unas sensaciones y emociones a otras que son más pasajeras o que pueden ser duraderas. En ese estadio de evolución va haciendo su propia matriz inconsciente, pero como aún es muy niño en estos estados primitivos donde el ego es producto del proceso de la animalidad en el paso al ser humano, sigue el curso de la disolución para conquistar la adolescencia sin traumas, que sería el periodo donde la fuerza y la semiconsciencia inician el proceso de cristalización para los rumbos superiores que el alma ha de conquistar en esta fase. Es un trocito de una comunicación. Aquí Joana nos llama niños, pero no en el sentido de niños, sino porque somos todavía niños espirituales. Estamos empezando ahora una adolescencia y como somos seres inmaduros nos califica de niños, pero como seres inmaduros, porque nos falta todavía mucho para aprender. Habla también de esa adolescencia
porque es cuando el niño da el paso para ser hombre. Ha dejado de ser niño, todavía no es hombre, y es cuando empieza a sacar su carácter, cuando se enfrenta a los padres, cuando es el mundo más rebelde. Entonces, dice que ahora estamos viviendo ese momento. También habla de la matriz, esa matriz que hemos generado en nuestro propio espíritu a través de vida tras vida, y de sensaciones y emociones. Hace hincapié en otros trozos sobre las sensaciones porque nos acercan muchas veces a la parte más animalizada del espíritu. Sin embargo, las emociones nos pueden acercar mal utilizadas a la parte animalizada, pero bien utilizadas nos pueden acercar a nuestro ser, a la parte espiritual. Y eso es algo que nos dice también Allan Kardec en la pregunta 540 del Libro de los Espíritus. Nos dice que así todo sirve, todo se coordina en la naturaleza, desde el átomo primitivo hasta el arcángel. Y dice lo mismo a la inversa, porque el arcángel de hoy fue un átomo el día de ayer. O sea, todos tenemos la obligación y vamos a evolucionar, queramos o no queramos, con nuestras acciones poco a poco, aunque a veces no nos demos cuenta. Muy bien, es prácticamente la psicología de Joana lo que vamos a ir hablando de los nuevos términos de hoy en día, de comunitas, liminalidad. Vais a escuchar unas palabras nuevas que tienen mucho sentido dentro de todo el contexto. Lo primero que vamos a diferenciar entre el instinto y el ego, la animalidad es un principio del yo, o sea, el reconocimiento de la propia individualidad sin conciencia ni raciocinio, sino dejándose llevar por los instintos, que es una inteligencia rudimentaria. En la humanidad, en cambio, hay una conquista de la razón o raciocinio del yo al completo. Por eso el ego animal serían los instintos primarios traídos desde esa época. Pero ellos no tienen ego, los animales, no tienen. Tiene el principio de yo, el principio de la individualidad, ¿no? Y cada especie tiene los suyos. Y cuando hablamos de instintos del periodo animal, no nos estamos refiriendo a esos, sino a los nuestros con raciocinio, ¿no? Para el ser humano ya existe un control de los impulsos. El yo con conciencia y cognición, o sea, conocer. Ya tenemos el yo ya formado. A través de la información y la percepción de todos los aspectos de la realidad. Entonces, ¿qué nos dice Jung sobre esto? Nos dice que la instancia psíquica, que sería el ello, el yo y el superego o superyo, o el self, ¿no? Para que nos hagamos un contexto psicológico de que es lo mismo con diferentes palabras. Yo y ego es lo mismo, absolutamente. ¿Qué es el yo? Es lo que mediará entre el mundo exterior y el mundo interior. Pero también va a mediar entre lo que sería el ello, que es el inconsciente, los deseos y los impulsos, o sea, la parte más animalizada. El superyo sería la conciencia, que lo llaman el juez, porque está la moral y todas las reglas éticas, y el yo, o sea, el ego, por último, es el equilibrio entre estos dos mundos y el mundo exterior y el mundo interior, ¿no? Que permite al hombre poder vivir en esa dualidad concreta dentro de los parámetros sociales. Yo tengo unos deseos y unos instintos, pero mi razón me va a llevar hacia el self y vamos a estar continuamente en esa discusión, ¿no? El estudio del yo, o sea, del ego, es multidisciplinar, no es una sola manera, ¿no? Hay muchos caminos, religioso, filosófico, psíquico, humanista, muchos. Pero vamos a hablar de lo que hay dentro del yo. O sea, una cosa que está muy clara serían las construcciones mentales, lo que llaman en psicología constructos. Las construcciones mentales sería un andamiaje mental, donde cada uno a través de nuestras vidas hemos hecho un andamiaje, hemos hecho unos conceptos, lo hemos ahí colocado, y nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar decisiones y vamos a movernos conforme a todo ese andamiaje de vidas pasadas y de los momentos vividos, ¿no? ¿Qué es el constructo en sí? Por ejemplo, la inteligencia, la personalidad, la creatividad. ¿Qué es lo que nos dice el Libro de los Espíritus? Que es lo que nosotros vamos a crecer desde el punto cero. Nos dice el Libro de los Espíritus ¿qué es el espíritu? Es el principio inteligente del universo. La psicología nos dice que es una construcción mental. O sea, que la hemos hecho desde cero, ¿no? ¿Qué es el espíritu sinónimo de inteligencia? ¿Qué nos dicen los espíritus? La inteligencia es un atributo esencial del espíritu, pero como ambos se confunden, es un principio común, para vosotros son la misma cosa. O sea, es un atributo del espíritu, ¿no? Entonces, también nos dice Kardec que el hombre participa de dos naturalezas, de la espiritual y de la material. Hemos hablado antes de esa dualidad, del self y del ello, ¿no? Entonces, claro, la siguiente pregunta es, ¿y dónde se distingue cuál es la parte instintiva y cuál es la parte espiritual?
o la parte inteligente. Y entonces dicen, no se confunden, no lo sabemos, se confunden, pero los actos que cometemos nos van a decir muy claramente cuál es el instinto y cuál es la inteligencia. Entonces, claro, decimos, bueno, pues el instinto será algo que me lleva hacia abajo, hacia la tierra. Y se le preguntan a los espíritus y dicen, claro, a medida que nosotros somos más inteligentes, sabemos más, somos más morales, nuestros instintos disminuyen. No, dice, no. Pues el instinto existe siempre, pero el hombre lo descuida. También puede el instinto conducir al bien. Nos guía, dice, casi siempre. Ese casi siempre es porque lo pervertimos. Y a veces con más seguridad que la razón, porque nunca se extravía. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte del self, nuestros instintos nos llevan hacia Dios, no hacia la tierra. No nos confundamos. Mucha gente no hemos de quitar nuestros instintos primarios, no hemos de quitar nuestros errores ese momento. Claro, entonces preguntan, bueno, ¿y por qué la razón no es siempre infalible? Bueno, pues, ¿qué nos dice Kardec? Por la maleducación, el orgullo, el egoísmo. Dice que el instinto no razona, pero la razón deja la elección al hombre y le da el libre albedrío. Si solamente nos hubieran dado el instinto para subir hacia Dios, no tendríamos libre albedrío. Pero la razón nos hace que seamos libres. Entonces vamos a hablar un pelín más del instinto, para irnos situando, que dice que es una inteligencia rudimentaria que difiere de la propiamente dicha en sus manifestaciones, que ellas son espontáneas, casi siempre, al paso que la inteligencia son el resultado de una combinación de un acto deliberado. Eso de no me di cuenta, no lo pensé, no es cierto. ¿Vale? El instinto varía en sus manifestaciones según las especies y sus necesidades. En los seres que tienen conciencia y percepción de las cosas se unen a la inteligencia, o sea, al ser humano. Es decir, a la voluntad y a la libertad. Y con esta libertad hemos ido creciendo en esa etapa de niños, hemos ido creciendo hacia la parte más espiritual o hacia la parte más terrenal. No nos han llevado y nos han obligado, ¿no? Entonces, claro, hay una polaridad opuesta en la que hemos hablado del ego, entre los objetivos espirituales y los objetivos materiales. ¿Qué es el ego? Ya hemos dicho que es el yo. Es una suma de agregados psicológicos buenos y malos. Pero ¿cómo normalmente hablamos de él? Como la ira, la codicia, la lujuria, la pereza. No hablamos de los constructos mentales, de la inteligencia, siempre de lo malo. Como si el ego fuera lo peor, cuando el ego es el yo, el conjunto de lo que somos, buenos y malos. Claro, evidentemente nosotros, la mayoría de los seres humanos, no estamos hablando de que vivimos bajo la ley del más fuerte. Pero si nos paramos a pensar, sí. ¿Por qué? Porque estamos bajo una competencia absolutamente continua, que es la que nos lleva a esa actual sociedad. Una sociedad que nos lleva a competir. El ego, lo cual para casi todos los que estamos aquí, es ¿con qué nos identificamos? Con nuestra apariencia física, con nuestra personalidad, nuestras posesiones, materiales y nuestros logros personales. O sea, eso es lo que somos, lo que hemos hecho en la materia. Jamás nos identificamos con lo que hemos hecho en el espíritu. Entonces, para tomar conciencia, para ese momento del que vamos a hablar, de esas comunidades, tenemos que comprender que ahora mi conciencia está obligada a conocer y a pensar, a decidir y actuar, porque estamos ya en el límite. Vamos a hablar un poco de San Vicente de Paul, que nos dice, en el libro de los Espíritus, amaos unos a otros. Esta es toda la ley. O sea, no nos dan más consejitos. La ley divina por medio de la cual Dios gobierna los mundos. No este mundo, a los mundos. Estamos hablando de que hay una progresión hacia Dios. El amor es la ley de atracción para los seres vivientes organizados. La atracción es la ley de amor y para la materia orgánica. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a entrar en la materia, más propiamente dicho, lo que sería la liminalidad y comunitas, que son conceptos psicológicos nuevos, que queremos que vayáis ya aprendiendo un poco. El limen es una palabra que ya existía, que es poéticamente, es un umbral, la parte inferior o escalón de una puerta de entrada, o es el paso primero a la entrada o al conocimiento de una materia. ¿De acuerdo? O sea, cuando conocemos algo por primera vez, es umbral. La liminalidad o límite, también en latín, la frontera. Es cuando nos están en un sitio y en otro, que puede ser un sitio físico o puede ser un sitio mental. Están en un umbral, es decir, entre una cosa que se ha ido y una que está por llegar, como sería el momento actual. Lo viejo y lo nuevo, pero estamos en ese umbral, en ese limen. Entonces, claro, el concepto se conocía, pero no el concepto psicológico. Entonces, una palabra nueva para un concepto psicológico muy complicado, nuevo, que es liminalidad. Es ese umbral, ¿no?
Entonces, claro, todavía no tenemos conciencia de esa liminalidad, pero ha existido a lo largo de la historia. Arno van Helmont y Victor Turner, los dos pensadores, escriben unos libros a principios del siglo I, el otro a mediados de siglo, ¿de qué? De los ritos de paso, de los ritos de iniciación. Hace un momento el doctor ha hablado de ese rito tan importante que se necesita en las sociedades. Bueno, pues la sociedad también necesita ese rito de paso para esos momentos de trascendencia, de liminalidad. Porque hay momentos en que no estamos en ningún sitio. Ellos se dan cuenta y ese término empieza a tomar vigor o fuerza psicológica a través de diferentes ya estudios, tratados. Pero ellos son los primeros que se dan cuenta de que ese rito les falta una palabra, les falta un constructo psicológico, ¿no? Bueno, ¿qué sería? Cuando estamos al margen de todo, que no estamos ni en un sitio ni en otro, se llaman momentos marginales, que hemos vivido todos o que estamos por vivir todos, que donde vamos a tener un cambio único y exclusivo, como puede ser a lo mejor delante de la muerte de un ser querido. Vamos a tener un cambio que es un momento en que sabemos que hay la muerte, pero estamos en la vida. Y estamos en ese momento, ¿no? Entonces, claro, entramos en un terreno de lo que conocemos a lo que no conocemos. Y, claro, muchas veces nos excluye de la sociedad, como bien se ha dicho hace un momento. Bueno, ¿cuánto tengo que llorar? ¿Cuándo no tengo que llorar? ¿Cuánto tiempo tengo que estar? O sea, es como que la sociedad nos tiene que darnos patrones, ¿no? Para todo esto. Vamos a ponerlo más claramente. En algunas tribus, el paso del niño al hombre se hace a través de un rito. Todos lo hemos visto en las películas, lo sabemos, nuestros ancestros. El niño, ¿cuándo era hombre? En el momento que hacía el rito. Se iban al bosque con sus semejantes, con hombres más adultos, y ahí él ya comprendía que había dejado la vida atrás de niño y que empezaba una edad adulta. Hacía un rompimiento y psicológicamente era muy importante para él, porque entraba ya en esa edad adulta. Pero no ocurre con las niñas. ¿Qué ocurre mientras jugamos con muñecas o buscamos novio? Esa frontera donde no somos ni mujeres ni niñas ya. Estamos en un momento muy ambiguo, ¿no? Los antropólogos usan ese término para referirse a ese momento ambiguo en el pasado o en el futuro, que hemos tenido todos como sociedades. Esos momentos ambiguos, ¿no? Es un estado intermedio, una etapa de transición de vida en que uno es alejado de lo familiar y de lo usual. Estamos en ese momento ahora, ¿eh? Estamos siendo alejados mucho de lo familiar y lo usual. Pero claro, ¿este estado qué tiene de bueno? Tiene mucha potencialidad. Cuando somos adolescentes no tenemos mucho cerebro, pero tenemos una potencia, una creatividad y un momento único para ser lo que queramos y para hacer lo que queramos, ¿no? Claro, este momento psicológico ha quedado lugar a lo largo de la evolución del hombre, a los mitos, al símbolo, a la ritual. Lo podemos ver en las conversiones místicas. Ese momento, ¿no? Liminal. Claro, el rito de paso nos lleva a la trascendencia y a la separación de la estructura y del apego. Es un estado de percepción entre dos mundos, entre dos sociedades. No me refiero solamente al mundo espiritual, al mundo corporal, no. Estamos hablando de conceptos de no estoy a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo. Estoy en un sitio, en un umbral, donde voy a dar potencialmente un paso para ir a lo desconocido. Eso se llama los momentos liminales. Es el momento que tenemos la conciencia hacia dónde vamos. Mientras estamos en otro estado, que sería la preliminaridad. Yo sé que voy a ser hombre, todavía no lo soy, y estoy ahí, o voy a ser una mujer que voy a tener hijos, todavía no estoy, ¿no? Liminalidad es el momento que ya sé que soy, quién soy, a dónde voy, y después viene el momento de decir, bueno, ya sé a dónde voy, ahora ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy, no? No tiene que ver con el cuerpo, sino tiene que ver con el cambio mental y psíquico que se busca, que no estás en ningún lugar ni en ningún sitio. No eres niño, ni eres hombre, y eludes el sistema conocido. Y eso entonces nos pasa en esta sociedad, que a veces no sabemos qué hacer con los adolescentes, porque eluden esa jerarquía que tenemos. Todos nosotros ya somos conscientes y hemos oído hablar del mundo de la regeneración. Para los espíritas, para los espiritualistas, para todo aquel que cree que el mundo puede ser mejor, ahora mismo nos encontramos en el mundo de preliminaridad. Un momento antes de tomar esas decisiones, de decidir lo que queremos hacer.
Y estamos empezando a trabajar para llegar a la posliminalidad, que también existe, que es el después. El ya no poder ir hacia atrás, el haber tomado una decisión y llevarla hacia el momento. Pero ese momento es de trabajo, y en ese momento nos tenemos que olvidar de los preconceptos exteriores, del mundo que pensamos que es único y sin embargo va cambiando, de un mundo viejo, de los valores preestablecidos en el mundo que no son espirituales y nosotros queremos que vayan hacia la espiritualidad, porque es un mundo cambiante, que vibra como nosotros. Al principio he dicho que nosotros vamos evolucionando, los planetas, los mundos también evolucionan. Lo que se encuentra en el estado de la liminalidad está empezando a construir hoy día ya los comunitas del futuro. Por eso queríamos hablar de la necesidad de saber lo que es una comunidad. Hoy día la sociedad nos dice en todo momento lo que no podemos hacer. Muchas veces no nos dice lo que podemos hacer, pero sí lo que no podemos. Nos pone límites. Nos dice que la realidad es inamovible. No, los límites que nos pone hoy la sociedad, seguramente mañana podremos pasarlos. Porque el mundo entero está cambiando. La gran masa humana que pertenecemos a este planeta, estamos percibiendo un cambio, todos, y nos damos cuenta hablando con cualquiera. Gente cada vez es más vegana, gente cada vez mira más la sociedad, mira más, no sé, tan consumista, y el reciclaje, el cambio climático, nos preocupamos por todo mucho más y creemos que es algo normal. No, es algo que nos está haciendo cambiar. Incluso ante la muerte, como se ha visto hace un momento, estamos cambiando conceptos. Estamos empezando a convivir con ella de otra manera. En los sanatorios, nosotros por desgracia, hemos estado en bastantes de compañeros y demás, y ya no es aquel llorar todo el mundo. Ya hay mucha gente que entiende que es un traspase a otro tipo de vida, o creen que hay algo después, o creen que por el hecho de estar ahí llorando están perjudicando al difunto. Entonces, son conceptos diferentes a lo que nosotros creemos, pero que nos demuestran que el mundo verdaderamente está cambiando. Y está cambiando mejor y no nos damos cuenta. Está cambiando mejor porque empezamos a escribir amor con palabras mayúsculas. Porque el hombre ya quiere entrar en el mundo que hemos hablado postliminal. Quiere dar ese paso. Y no nos damos cuenta hasta que no hablamos con la gente. Cuando vamos a dar el pésame a alguien al tanatorio y vemos que la familia está entera, que no está destrozada, ¿qué ha pasado? No, es que ya lo sabíamos, estamos preparados. Eso antes no existía. Antes se lloraba 2 o 3 días. Incluso había personas a las que se pagaba talleras para llorar. Entonces, todos vamos cambiando sin darnos cuenta. Estamos siendo llamados a un cambio que lo estamos tomando sin miedos, sin dobleces. Todos aquellos que queremos cambiar el mundo, nos cuesta menos cada vez presentarnos como espiritualistas, como creer en algo. Hace 40, 50, 60 años ser espiritualista o hablar de todo esto, de cualquier tipo de ritual, era prohibidísimo. Ahora ves conferencias no espiritistas, espiritualistas en cualquier lugar, en cualquier centro, centros sociales. Nosotros tenemos un local que nos cede el ayuntamiento de nuestra ciudad y sabe el tipo de sociedad que somos. O sea, estamos mucho más integrados. Estamos siendo también llamados por el amor de Dios, sin darnos cuenta, magnéticamente. Hemos hablado del deotropismo en las conferencias, que es un término que acuña Johanna de Angelis. Conocemos el geotropismo, conocemos el heliotropismo. El deotropismo es lo que llevamos dentro, que nos tira directamente hacia Dios. Nos impulsa a buscarlo, a conocerlo. Es una acuñación de Johanna de Angelis, que ya utilizan veces, la que utiliza Manuel Filomeno de Miranda. Muchos espíritus, cuando comunican y hablan de deotropismo, hablan de que en el ser humano hay algo innato que nos lleva hacia Dios. Esa llamada es el logro personal de nuestro propio trabajo, al igual que el niño del que estamos hablando, que quiere ser hombre, sin saber las consecuencias de lo que es ser hombre. Nosotros queremos llegar a Dios muchas veces sin saber las consecuencias ni el sacrificio de ese momento de entrega. Bueno, estamos hablando de que estamos en una sociedad liminal, pero conceptual. Queremos realmente cambiar el mundo, que las enfermedades vayan desapareciendo, que se está logrando gracias a muchos científicos que trabajan ahí, que la hambruna también vaya desapareciendo. O sea, estamos en un mundo que la gente que ya ha visto ese mundo maravilloso ya está ahí trabajando, ¿no? Sin embargo, esa liminalidad puede resultar un peligro ante aquellas personas que no tienen un código ético establecido de actuación y de límites para este compromiso. Entonces vamos a ver en la historia los momentos liminales que se han tenido. De la época victoriana a la época hippie, en la época victoriana estaba llena de prejuicios y preconceptos. Y los hippies vinieron a cambiar todo esto para la sociedad actual. Pero claro,
¿Dónde se perdieron? No querían la guerra, querían muchos valores, unas comunitas, porque no eran comunidades, sino eran comunitas lo que ellos tenían, pero claro, las drogas y el sexo con promiscuidad, porque no había valores morales, hicieron que eso no prosperara de la misma manera. Pero sí es verdad que nos ayudaron a todos a una evolución mental sobre lo que sería la sexualidad y sobre lo que serían los nuevos conceptos, los nuevos paradigmas, ¿no? Bueno, esta conducta liminal es muchas veces porque solamente piensan en materialismo, no hay nada después de la vida. ¿Qué ocurre? Que no nos damos cuenta que incluso sin haber materialismo, muchas veces estamos siendo manipulados por terceros. Porque tenemos tantos implementos subconscientes, tenemos tanto dentro de nosotros, que se nos puede controlar de una manera tan fácil, porque el yo es una cosa, pero lo que hay dentro, que maneja el yo, y lo que hay fuera sería, por ejemplo, la televisión, las tecnologías, la fake news, las redes sociales, todo esto, la publicidad, el rastreo digital, todo esto nos está manipulando a todos. Y aparte de esta manipulación, ¿contra qué tenemos que luchar? Contra los espíritus inferiores, que también, desde el plano espiritual, nos están manipulando para que este mundo de regeneración no pueda ser conseguido como nosotros queremos. Y hablamos de que nosotros estamos en esa fase preliminar, que sabemos lo que queremos, ir hacia el self, pero nos están atando a lo que es lo material. ¿Por qué se relaciona directamente la liminalidad con las comunitas? Pues se trata de una manifestación antiestructura. No hay estructura, no hay jerarquías. Es decir, una situación donde la comunión espiritual de todos los seres es genérica. Entre los sujetos sociales sobrepasaría la especificación y la estratificación. Significa el niño que va al ritual pasa a ser un hombre con las mismas garantías, con todo, no importa que tenga 13 o 14 años que otro que tenga 60, que los demás. Ahí no hay los mejores y los peores. En ese momento del ritual todos somos iguales. Eso es lo que se intentó en la época hippie. Y creemos que es, mira, ellos fueron los primeros. No, no es cierto. Esto es mucho más antiguo que la época hippie. Todos iguales, todos usaban de lo mismo, intentaban tener un equilibrio en muchísimos sentidos. Entonces, claro, tenemos que entender la estructura que tenemos en lo que sería nuestra sociedad. Estructuras jerárquicas, buenos, malos, los ricos, los poderosos, los pobres. Si nos vamos a la India vemos las diferenciaciones. En otros sitios las mujeres y los hombres. En nuestra sociedad los que tienen y los que no tienen. El valor económico es lo que está mandando. Vemos esa estratificación tan importante y cuando son comunitas esa estratificación desaparece. ¿No? Bueno, entonces esta liminalidad, este momento de luz que tenemos todos, que vemos cuando vamos a dar ese paso, es que estamos al margen de todos, que no somos nada, pero que tenemos toda la potencialidad, puede entrar por abajo, por el mundo inferior, o por arriba, por el deotropismo, por la parte superior. Puede entrar por cualquiera de las dos partes para que nosotros se nos iluminen. Podemos ser los hippies, que nos iluminamos, entra por la parte inferior, por esos deseos, por esos instintos. Y la otra va por las emociones superiores, ¿no? Y os voy a poner también ejemplos que os vais a dar cuenta. Picasso tiene su primera época, donde hace unos cuadros maravillosos, pero él decide cambiar. Tenemos la época rosa, la época azul, el cubismo, el dadaísmo, y de repente Picasso entra dentro de lo que es el abstracto. Y nos encontramos el Guernica, una de las obras más maravillosas, que él ahí cristaliza, o sea, de esa liminalidad que tienen esas tres épocas, al momento que él ya sabe lo que quiere. Y entramos de lleno en el abstracto, que nos va a dar un nuevo concepto de lo que serán las ideologías, ¿no? ¿Qué ocurre también? Vamos a verlo con los esclavos negros cuando son sacados del África, los llevan hacia la esclavitud, y ellos tienen una religión, una ideología religiosa. Esta ideología religiosa que los ha separado de todos, ¿cómo la expresan? Crean una nueva con el gospel, a través de la canción, del canto Amazing Grace, es una canción fantástica, donde se ve ese sentimiento religioso y hace que hoy en día esas comunidades espirituales que tienen ellos sigan teniendo esas bases. Pero claro, también tenemos el jazz, que hoy en día nos parece maravilloso. ¿Pero para qué fue construido el jazz? Para el vicio, para lo que serían un poquito las drogas, el malvivir, la bebida. Y en esas comunidades todos eran iguales. Lo mismo que cantaba el gospel que el que estaba allí. Podía ser pobre, podía ser negro,
pero allí era una comunidad donde todo se veía. Una entra por arriba y otra por abajo, pero siempre en los márgenes, porque tenemos una sociedad tan estructurada que tiene que ser en ese momento donde traspasen esas nuevas ideas, ¿no? Bueno. En el mismo libro, ya que hemos hablado hace un momento de la evolución del ser, Johanna nos dice que estas sociedades, hablando de la sociedad actual, demandan verdaderos equipos de misioneros para arrastrarnos hacia el plan divino y enseñar que en el mundo hay mucho más que la materia. Ejemplos vivos de amor y cordura alimentarán el alma de los más perdidos para reconducir estos nuevos mundos. La conciencia y su despertar, leo aquí porque me tapo la cabeza, no será ya una ilusión futurista, sino producto de la hora por la madurez social e individual. Esa madurez no la hemos alcanzado todavía, pero estamos en proyecto. Como hemos dicho, somos adolescentes todavía. Llegará un momento que comprenderemos que somos peregrinos en un mundo que nos da las condiciones para poder conquistar el reino de amor. Parece que todo es violencia, que todo son noticias negativas. Si nos entretenemos en buscar, veremos que hay más positivas que negativas. Otra cosa es que se divulguen. Estamos en un planeta de transición con una potencialidad enorme. Como ese adolescente del que hemos hablado, nuestro planeta ahora mismo es el adolescente que quiere surgir en un mundo de regeneración. Ese punto de límite lo han conquistado muchas personas antes que nosotros. La fe que tiene una persona, por ejemplo, que dice que cree en Dios o no cree, no importa. Lo que importa es lo que se manifiesta en la vida de esa persona, en si vive en paz, si no, en cómo desencarna, como en su momento cuando muere, si es capaz de dar paz a los demás, si no, y no importa que crea en un Dios o que crea en otro, sino es lo que vamos sembrando, lo que vamos haciendo. Lo divino es el trasfondo que yo voy dando a mi vida, en el sentido de que voy dando a todos los demás. Es como una vela por mucho que intente apagarse, si va dando luz a los demás no se va a apagar y la va partiendo. Entonces no tenemos por qué preocuparnos de divulgar, de hacer ni de las consecuencias de si lo que hacemos está mal. Siempre y cuando lo hagamos bien, no nos vamos a apagar, vamos a seguir luciendo, no hay ningún problema. Eso es lo que da sentido a nuestra vida. El camino de la religión o de la religiosidad, para no entrar en términos que a veces parece que al espiritismo nos aparta de según qué cosas, la religiosidad es buscar algo que está por encima de nosotros y hacia lo que queremos ir. Da igual cómo lo llamemos, da igual en lo que creamos, lo llamemos energía, lo llamemos Dios, lo llamemos esencia divina, da igual. Lo importante es tener ese sentimiento y ser capaz de cultivarlo y vivenciarlo. Bueno, pues yo voy a seguir con las comunitas, ¿no? Que es, ya hemos visto que es un estado no estructurado, que todos los miembros de la comunidad son iguales, que les permite una experiencia en común. Es característico de personas que experimentan una linealidad juntas, o sea, esa luz que ven y saben a dónde tienen que ir, ¿no? El término se usa para distinguir la forma de relación social en un área de vida en común, ¿no? No es lo mismo la estructura jerarquizada en la que estamos que unas comunitas, ¿no? Hay más de una distinción entre estructura y comunitas. No vamos a profundizar ahora en eso, ¿no? Lo más familiar es la diferencia entre lo secular y lo sagrado. O sea, lo secular es lo que tenemos y lo sagrado esa historia de otro mundo, de otras cosas que queremos hacer. Parte de este carácter sagrado, ¿cómo se logra? A través de la humildad transitoria, aprendida en esta fase. Esto permite a las personas alcanzar una posición más elevada. Al contrario que con el materialismo, que sería todo la economía, aquí es a través de la humildad. Para que lo tengáis más claro, os voy a poner los ejemplos liminales a lo largo de la historia. Cuando realmente hay un momento en la historia que los cristianos pasan de ser judíos, de ser paganos o de ser gentiles, pasan a ser realmente, a ver esa luz, ese momento de liminalidad, todos juntos. Entonces deja de haber ricos y pobres, los esclavos y los señores, todos iban igual a las catacumbas a rezar. Todos se dejaban coger. No había esclavos, todos eran iguales. No había esas jerarquías que tenemos ahora. ¿Qué pasaba? Que iban todos, se dejaban caer, se dejaban coger, iban todos a los circos romanos cantando. Unos miles han conseguido que llegamos hasta aquí el cristianismo. Esas comunidades espirituales, esas comunidades de ese momento, fueron tan impactantes que seguimos estando ahí. Fijaros si dejó de haber estructura, que Johanna de Cusa, cuando es quemada en la hoguera, junto con su hijo, y le dice el hijo, reniega, ¿no? Abjura de ser cristiana, de Jesús. No, tú ya no eres mi hijo, de alguna manera.
Yo ahora me debo a una idea más importante. O sea, una vez que ellos ven esa liminalidad, ese momento de luz, ¿qué ocurre con ellos? Que ya va el trabajo, y hacen un trabajo ejemplar. Y después hay las personas que tuvieron esos momentos de liminalidad en la historia. Pablo de Tarso persigue a todos los cristianos, y de repente a las puertas de Damasco cae del caballo, una luz lo ciega y oye: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él en ese momento tiene ese momento de luz interno y dice: si son las ideas que yo creo que son verdad, ¿por qué las estoy persiguiendo? Y se convierte en la persona, junto con Pedro, que más va a divulgar esas comunidades cristianas o comunitas en ese momento por toda la geografía. Vosotros fijaros, si salen del margen o la marginalidad, que él era romano. A los romanos no se les podía dar azotes, porque era una clase especial. Él por 3 veces lo azotaron. En una el juez dice: no podemos, les da un poco de miedo. Pero después, cuando lo miran, dice: es lo mismo. Ese no está, ni es romano, ni es nada, ni sabemos dónde está. A este lo podemos azotar. Después, es muy interesante lo que sería la vida de Pablo de Tarso. Él entra dentro de esa historia. Esas comunidades son diferentes a las siguientes que veríamos. Francisco de Asís. Francisco de Asís tiene un momento de liminalidad cuando llega, ve la cruz y le dice: construye mi iglesia. ¿Él qué hace? Se pone piedra a piedra a construir la iglesia. Hasta que él se desnuda delante de su padre dándole toda la ropa. Él se da cuenta que no es una iglesia física, que es algo mucho más importante. Habla de la pobreza absoluta. Ese momento de liminalidad, él dice: bueno, pues ahora ya que lo he entendido, ahora voy a trabajar ahí. Y trabaja con mucha intensidad. ¿Cómo era el pensamiento de Francisco? Hemos hablado de esos ritos, ¿no? Era siempre inmediato, personal y concreto. Las ideas le aparecían en forma de imágenes. Elige expresarse mediante símbolos. Esta forma es muy característica de quienes aman las comunitas existenciales. La relación directa entre un hombre y otro, entre los hombres y la naturaleza. ¿No? Bueno, asimismo Francisco tomó varias decisiones trascendentales inspiradas en el simbolismo de los sueños. Fue sin duda la misma concreción de aquella luz que había visto que él intentó hacerla. Bueno, y tiene una nueva concepción de la pobreza, una concepción realmente que sostiene de forma constante que la pobreza de los franciscanos debe llevarse hasta los límites mismos de la indigencia. Tendríamos después de que hablar como esa evolución, pero la desnudez representaba la pobreza, y la pobreza la ausencia literal de propiedad. Para él la religión era comunitas entre hombre y Dios, y entre hombre y hombre, vertical y horizontalmente, por así decirlo. Pobreza y desnudez eran los símbolos expresivos de las comunitas e instrumentos para alcanzarlas. Vosotros imaginaros, ¿no?, en ese momento, ese tipo de comunitas ya se diferencia de las otras, pero también vamos en un aspecto, hermanos, no hay, todos éramos hermanos. Y vamos a unas comunitas más actuales, que son desde la espiritualidad. ¿No lo has cogido? No. Bueno, es igual, es aquí. Desde la espiritualidad hasta ahora. Que sería Divaldo. Es la espiritualidad, le dice: haz un sitio, haz unas comunitas donde nosotros ahora vamos a trabajar de otra manera y donde vamos a ayudar a todo aquel que no tiene nada. Ayudar a través del trabajo, del esfuerzo, de la economía. También son comunitas espirituales. Con un ideal común. Hay un momento que él, cuando se ve en el tren y se ve viejo y se ve rodeado de niños, hay ese momento de liminalidad y él dice: pues sí, ya tengo esa conciencia, voy a trabajar, ¿no? Fijaros cómo las comunitas han existido antes de los hippies, existirán después. Y ahora vamos a unas nuevas comunitas, lo veréis. Pero me gustaría que hermanos explicara una cosa antes. Muchas veces, supongo, habéis oído la expresión de las devaras, sobre todo en reuniones espíritas, que tenemos que estar juntos, que tenemos que estar unidos. No sé si os habéis preguntado alguna vez de dónde viene esa expresión de atevaras. Viene de lo que os voy a enseñar a continuación. De esto que usaban los romanos, imaginaros seguir el antiguo, que ellos normalmente, los jueces, es la primera imagen que tenéis a la derecha, iban con 2 o con 4 lictores, iban ejecutando las leyes. Los lictores son los que llevaban esos haces, que eran de 20 varas, unidas con una cuerda o con una tela, y con unas hachas. Las hachas, que veis, las cuchillas eran extraíbles, porque por ejemplo cuando estaban en una gran ciudad donde dominaba el César, ellos no podían matar a nadie, solo podía hacerlo el César. Entonces ellos, con las varas
castigaban, pero no podían matar. Solo el César podía matar. Era un símbolo de poder, de justicia. Es un símbolo que vamos a ver en muchas banderas, hemos puesto la República Francesa, pero en muchas banderas del mundo que podéis mirar. Muchas fuerzas armadas, muchos grupos de policías utilizan el haz de varas. Lincoln, que lo habréis visto muchas veces, sobre 2 columnas, no son 2 columnas, son 2 haces de varas. Si os fijáis, están atravesados por unas cuerdas. ¿Vale? Es un símbolo de poder, un símbolo de justicia. Pues los católicos, los primeros cristianos, que no católicos, también consiguieron cambiar esto, sin saberlo. Porque cuando ellos salieron en manada a los circos romanos, salieron unidos. Querían romper un poco el poder que tenían los romanos y ellos, en vez de hacerlo con símbolos, lo hicieron entre ellos. No salía uno solo, salían todos juntos. Cuando apresaban a uno, iban todos se unían. De ahí la expresión de haz de varas, de estar todos juntos, todos unidos. Pero es algo que aún va mucho más allá, porque los espíritus, cuando comunican con nosotros y nos dicen que hemos de ser un haz de varas, nos están hablando de que tenemos que ir en unión, todos juntos, para cambiar ese símbolo de poder por un símbolo de amor. Es lo que se está haciendo. De ahí la liminalidad de ese símbolo, que parece que no es nada, pero que está pasando a ser un símbolo de justicia y de poder a un símbolo de amor. El haz de varas que tenemos que hacer los espíritas es un símbolo de amor, porque somos una comunidad espiritual, todos, aunque tengamos nuestras diferencias. Somos un grupo que tenemos intereses comunes, que todos miramos hacia el mismo lugar, cada uno con su perspectiva, con su panorámica, con sus ojos, pero nuestros valores, nuestra visión del mundo, al fin y al cabo es la misma. Cada uno participa con su rol. No todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos el mismo trabajo, pero es tan importante el que hace o diseña que el que pone la piedra. Entonces nosotros, cada uno, tenemos que estar participando unidos para ser ese haz de varas, porque no olvidemos que el enemigo siempre del espiritismo y de cualquier núcleo va a estar dentro, porque desde dentro es más fácil tirarlo. Aunque todos tengamos una identidad común, diferenciada de otros grupos, la mejora del individuo es nuestra base y es lo que tenemos que intentar hacer. Somos personas que vivimos juntas y no es una casualidad que estemos juntos, que tengamos un mismo ideal, porque las casualidades no existen. Y nosotros, antes de venir, hemos firmado contratos. El espiritismo es el ente liminal para nosotros, es un antes y un después. Es decir, si queremos seguir adelante o no queremos. ¿Por qué es un ente liminal? Porque desafía las clasificaciones. Nosotros no tenemos iglesias, no deberíamos tenerlas. Los verdaderamente espíritas no tenemos iglesias. No tenemos líderes, solo tenemos uno, que es un ejemplo moral, no es nuestro líder. Jesús, Dios, que hablamos como queramos, si queremos identificarlo, es Cristo, que es una figura crística. Otra cosa es cuando encarnó, pero es no un líder, sino una figura de ejemplo moral. No es alguien a seguir. Es algo que no acabamos todavía de entender. No nos identificamos como religión, porque hay debate sobre si lo somos o no lo somos. Y verdaderamente no somos una religión. No tenemos iglesias, no somos una religión. No tenemos un centro donde tenemos la obligación de ir. Vamos porque queremos. No somos ciencia, por mucho que digamos, aunque hay una parte del espiritismo que se llama ciencia. No tenemos laboratorios, no tenemos probetas, no metemos a los espíritus dentro de una probeta para analizarlos. Lo hacemos por su parte moral. Pero es que, al final, decimos que somos filosofía, pero ¿cuántos de aquí tienen el título de filosofía? No somos tampoco filósofos. Los filósofos son los que dieron paso a lo que nosotros hacemos ahora, que es pensar, que es la mayéutica, que es sacar de nosotros lo que sabemos que tenemos dentro. Y eso muchas veces sucede a la hora incluso de presentarnos, que ocultamos aquello que somos. Bueno, vamos a ver. Somos entes liminales como ninguno. Los espiritistas estamos en esa liminalidad, estamos fuera, al margen de todos los conceptos y preconceptos. Y no somos capaces de darnos cuenta. Entonces, esto quería Manolo que lo dijera yo, porque hay un momento en que nos vamos a dar cuenta que como entes liminales nos queda todavía mucho. Estamos en esa pre. Porque aunque vienen esos conceptos conceptuales, como hemos dicho, aquellos que quieren cambiar el mundo, es solamente un concepto, no estamos trabajando bien en ello.
Y voy a poner un simple ejemplo de cómo nos presentamos, por ejemplo, cuando estamos aquí. Nos presentamos por lo que hemos estudiado, por abogado, médico, somos peluqueros, ¿no? Jamás nos presentamos, por ejemplo, como sanadores, no nos presentamos como mediums, como clarividentes. ¿Por qué no nos presentamos jamás por la parte espiritual? Cuando Pedro pasaba por las plazas, ponían a la gente, nos ponían en la calle, porque decía que su sombra sanaba. O sea, estamos ocultando nuestra parte espiritual y le damos fortaleza a la parte material, siendo entes liminales como somos todos los que estamos aquí. Nos avergonzamos de esa parte espiritual. Es muy curioso. No estamos en ningún sitio. Tenemos que ver con claridad quiénes somos y hacia dónde vamos. Eso todavía queda un gran recorrido dentro de lo que hacemos. Decimos que somos filosofía. Nosotros estudiamos la psicología de Joana profundamente. Pero no nos podemos presentar como filósofos ni como psicólogos. Nos dirían, estáis mintiendo. ¿Por qué? Porque no tenemos un título en la pared. Yo no se lo vi a Sócrates ni a Platón. ¿Lo habéis visto vosotros algunos? Puede que aquí haya gente que sepa más de filosofía, o sea, más filósofo que aquel que ha pasado por una universidad. Si nosotros somos entes liminales que estamos pasando de puntillas por muchas cosas, porque no estamos dentro de la sociedad, tal y como pensamos, no estamos dentro de esta sociedad. Siguen sin aceptar la liminalidad que tuvo en ese momento. Calder, cuando vio que a través de preguntas y respuestas hizo un cambio tan exagerado, porque fue una de las últimas filosofías vivas después de la de Spinoza, cogió y cambió todo. En una religión que había en ese momento tan estructurada, dijo, fuera religión. ¿Qué somos? Depende de lo que leas, vamos a hacer una cosa u otra, por donde tú camines, por donde tú tengas tu tipo de conciencia. Estamos al margen de todo. Incluso el propio cristianismo estamos al margen. Los espiritistas cristianos no. Estamos al margen. Y nos avergonzamos de decirlo en nuestra parte espiritual. Pero soy abogado, soy médico, o soy una persona poderosa, o estoy en tal sitio, o en cual sitio, la embajada, el embajador, el alcalde. Seguimos definiéndonos por nuestra parte material y somos incapaces de entender eso. Yo soy un ente espiritual, liminal, sé dónde estoy, y vosotros, como espiritistas, también tenéis que saber dónde estáis. Existen dos tipos de comunidades: la estructurada, que es la que conocemos, que se diferencia porque hay una jerarquía, porque los hombres se separan por más, por menos, como estábamos diciendo. Todos esos hombres que estaban nombrando Loli tienen padre, tienen madre, muchos eran trabajadores de campo, pero nos acordamos de que tienen un título y de que no. Hay otro tipo de comunidad, de la que queremos hablar, que es las comunitas, que, como hemos dicho al principio, no es nada nuevo. Las comunitas son el modelo que surge en el periodo liminal. Hemos dicho que liminal es ni antes ni después, el proceso de cambio, cuando empieza a tomar las decisiones, en el que se entiende a la sociedad como comitatus, que comitatus quiere decir comunidad, sin estructurar o rudimentariamente estructurada, y relativamente, sobre todo es importante, indiferenciada de individuos iguales. Dentro de estas comunidades hubo una muy importante, como ha dicho Loli, que fue la de Francisco de Asís, que decía que el uso de los bienes restringidos al estricto mínimo necesario para su sustento, lo que él llamó dominum iusus, o sea, solamente lo que necesito. Las comunidades franciscanas luego se deterioraron, luego hay otros cambios, pero bueno. Hoy se transforma todo esto en sociedades complejas, cultas, con un auténtico torrente de puntos de vista. Cada uno tiene su punto de vista sobre lo que está bien y lo que está mal. La importancia de vivir todos juntos es que deberíamos vivir en una comunidad ideológica, con valores humanos, con paz, con armonía, y nos derivamos por muchas otras cosas. Lo que para nosotros es un mundo ideal, muchas veces lo confundimos con un mundo material. La mansión del camino, como ha dicho Loli. No. Sí, pero ponlo. Está inspirado. Esto es nuestro hogar. Sí, por eso. Está inspirada en las ciudades espirituales. Este es nuestro hogar, los que habéis visto la película la conoceréis, ¿vale? Es una imagen. Pero bueno, la mansión del camino, cuando Vivaldo y Nilsson empiezan a generar cómo poder hacerlo, para que no haya nadie que mande más, que no haya menos, por supuesto que haya una jerarquía, porque estamos en un planeta donde es necesario, sobre todo por temas fiscales, por temas laborales, se plantean hacerlo de manera que cada edificio tenga su identidad y se basa en las auténticas ciudades espirituales. Eso es la mansión del camino, que también es donde Pablo de Tarso hizo
cambios genéricos en lo que es el ayudar a los demás. Es un valor decisivo de las comunitas, el de la inocencia y la pureza de quienes viven dentro de esa autoridad soberana. Todos deberían serlo. Nos encontramos ante la presunción, eso sí, de la bondad natural de los seres humanos, mientras que vivimos en estados de igualdad absoluta. Lo que pasa es que luego eso se pervierte por el tema de las propiedades, por el tema de las estructuras, por el tema de yo soy más que menos, y sobre todo porque a veces el que sale ganando cuando algo se hace de corazón es el que luego es más egoísta, tiene más ego y sobresale de los demás. Pero supongo que tenemos lo que nos merecemos. Vamos a hablar de... Sí, puedo decir una cosa antes de que Manolo, porque claro, nosotros íbamos un poco acelerados. Las comunitas, la ideología es una cosa, y después el trabajo es otra. ¿Qué pasa? Que la degradamos por el egoísmo propio. Lo que es un ideal perfecto, bonito, donde todos llegamos, como era el cristianismo, como eran las comunidades franciscanas, incluso como puede ser la mansión del camino. Ahora vamos a unas comunitas espirituales que desde la espiritualidad nos están diciendo que el mundo de regeneración tiene que ser así, o muy parecido. Estamos en esa linealidad que tenemos que acabar de entender y que no podemos pervertir de ninguna manera. Todos tenemos que trabajar en ese punto. Y entonces a mí me gustaría que Manolo explicara lo de comitatus, que significa compañerismo, antes de dar el final. Ya que vamos con tiempo, queríamos que íbamos a tener menos tiempo. La estructura de las comunitas, como hemos dicho, no es algo nuevo, es algo que lleva miles de años intentando instaurarse en el planeta, aunque parezca que son palabras, liminalidad, comunitas que son nuevas, que si los hippies con sus comunidades o no. Nos vamos a encontrar que en el latín comunitas quiere decir compañerismo. Es un término que ya utilizaban los anglosajones. Y lo vamos a encontrar con, sobre todo, las estructuras germánicas. Ellos, cuando salían a luchar, ya habían llegado a ese comitatus. Uno de los primeros escritos que hay hablando de comitatus es de Tácito, un historiador romano, que en el año 98, en un tratado que se llama Germania, habla del vínculo que existía, según le habían dicho, entre un guerrero germánico y su señor. Dice que habían pactado que ninguno de los dos abandonaría el campo de batalla antes que el otro. Esto se llevó luego a las tribus germánicas, donde cuando iban a la batalla no se iba el señor antes que los demás, ni los demás antes que el señor, iban todos a una. Ya eran una comunidad, ya eran un comitatus. Imaginaros hace tiempo que se está intentando instaurar el que todos vayamos a una. Para nosotros, ese señor al que le debemos lealtad, al que le debemos fidelidad, debería ser la figura de Jesús o de Cristo, de como lo queramos llamar. ¿Por qué? Porque si hablamos de que nunca nos abandona, ¿por qué nosotros sí lo abandonamos, como hemos dicho hace un momento? ¿Por qué negamos de decir, no, yo es que creo en Cristo, no, yo soy espiritualista? Parece que queda mucho mejor. Y si digo soy cristiano, me confunden con la Iglesia Católica. Pero la culpa es nuestra, porque no acompañamos el soy cristiano porque creo en la figura de Cristo como moralidad máxima que viniendo a este planeta damos un ejemplo de vida. Nos quedamos en, si digo soy cristiano, tengo que dar explicaciones. Voy a decir que soy espiritualista. Somos lo que hemos firmado antes de... Hicimos una charla hace ya bastante hablando del juramento cristiano. Todos los que estamos dentro del espiritismo, desde el más importante hasta el menos, no llegamos por acaso, como hemos dicho antes, hemos llegado porque hemos realizado anteriormente en la vida espiritual un compromiso con la divulgación, con la instauración del cristianismo, no del espiritismo, del cristianismo en este planeta. Y lo hemos firmado antes de nacer. Es muy importante el compromiso que hemos adquirido. Y ahora os vamos a dejar con unas palabras del libro de los medios. Bueno, una vez hemos entendido que eran las comunitas, si tienes el otro, mejor nos da tiempo. Entonces hemos cogido dos partes del libro de San Vicente, del libro de los medios, donde San Vicente de Paul nos dice: la unión es la fuerza. Debéis estar unidos para ser fuertes. El espiritismo ha germinado, echado sus profundas raíces y va a extender sobre la tierra sus ramas bienhechoras. Es menester haceros invulnerables contra los lances emponzoñados de la calumnia y la negra falange de espíritus ignorantes, egoístas e hipócritas. Para conseguirlo, una indulgencia y una benevolencia recíprocas presidan vuestras relaciones, que vuestros defectos pasen desapercibidos, que solo vuestras cualidades sean notadas, que la antorcha de la amistad santa reúna, esclarezca y enardezca vuestros corazones,
y resistiréis a los ataques impotentes del mal como resiste la roca a la ola furiosa. Nos habla de esa unidad, de esa unión y de esa necesidad de estar unidos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Entonces ya... Sí, no, léela tú mismo, por favor. Entonces, y teníamos esta preparada también, esa noción de Paul, porque muchas veces pasamos los libros de la codificación muy por encima. No analizamos, no miramos, no leemos. En el mismo libro, en el libro de los medios, Vicente Paula tiene varias comunicaciones. La otra va dirigida expresamente a los espíritas. Dice: el espiritismo debería ser un escudo contra el espíritu de discordia y desunión. Pero este espíritu en todo tiempo sacude su ponzoña sobre los humanos, porque está celoso de la felicidad, que procura la paz y la unión. Espiritistas, él podrá pues penetrar en vuestras asambleas, y no lo dudéis, procurará sembrar en ellas la defección, pero será impotente contra los que están animados en la verdadera caridad. Estad preparados y velad. Cesad en la puerta de vuestro corazón, como el de vuestras reuniones, para no dejar penetrar al enemigo. Si vuestros esfuerzos son impotentes contra el de fuera, siempre dependerá de vosotros el impedirle el acceso a vuestra alma. Si nacen disensiones entre vosotros, solo pueden ser suscitadas por malos espíritus, pues los que vengan de más alto grado en sentimientos, nada les importa la urbanidad. Lo mismo que el espiritismo verdadero se manifiesta en los más pacientes, los más dignos y los más cariñosos. Algunas veces los buenos espíritus pueden permitir estas luchas para proporcionar tanto a los buenos como a los malos sentimientos la ocasión de descubrirse, a fin de separar el mal grano de la cizaña y estar siempre al lado, que habrá más humildad y verdadera caridad. Vicente de Paula. Yo creo que con esto se da sobreentendido hacia dónde vamos, el mundo de la regeneración, que veamos claramente quiénes somos, que veamos esa luz, que sepamos dónde y cómo tenemos que trabajar.